Este diseño de pulsera que te traigo en el día de hoy, más fácil imposible, con pocos materiales y vas a poder elegir el color para el hilo que a ti más te guste. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Ahora sí, prepara tus materiales que ya vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando dos hebras cada una de 45 centímetros. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Quemo la punta del hilo durante algunos segundos, con mis dedos giro hacia arriba, dejando la punta más delgada. Aquí voy a pasar una mostacilla. Yo elegí dorada número 8, pero tú puedes elegir un balín que puede ser de 3 o incluso 4 milímetros. En este extremo vamos a realizar un nudo sencillo, vamos a ajustarlo muy bien, a cortar esos hilos que quedan sobrando, a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente ya sellada esta parte de la pulsera. Este sería el acabado que le voy a dar a mi pulsera en esta ocasión. Tomo el metro y voy a dejar una medida que puede ser de 7 centímetros o también depende del largo total que quieras para la pulsera. Voy a realizar aquí otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y ya esto lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. El decorado de la pulsera en la parte central van a ser 3 balines. En esta ocasión elegí 3 balines de 4 milímetros en color dorado, pero tú puedes también ajustarlo dependiendo del tipo de material que tengas. Incluso pueden ser de 3 milímetros. Tomo las dos hebras de hilo que tengo fijas en mi mesa de trabajo y a través de ellas voy a pasar de una vez las 3 cuentas, en este caso los 3 balines de 4 milímetros, que son los que voy a utilizar para decorar la pulsera. También puedes utilizar mostacillas número 6, es un tamaño que queda bien y acorde también con el tipo de diseño que estamos elaborando. Tomo otra hebra de hilo de 120 centímetros, a la cual le voy a doblar una de las puntas. La punta más corta la debo de dejar ubicada hacia la parte de arriba y me quedaría así. Esto lo paso por debajo de las dos hebras de hilo centrales, de esta manera. Y a través de esta argolla que se forma del mismo hilo, voy a pasar los dos hilos, la hebra más corta y la hebra de hilo más larga. El hilo más corto me va a quedar ubicado hacia la parte de arriba, aquí lo pueden apreciar, y el más largo hacia la parte de abajo, que va a ser el hilo anudador. Apretamos muy bien ese primer nudo, jalando ambas hebras de hilo. Aquí voy a sostener un poco el nudo para que sea más fácil y aquí ya lo voy a unir al nudo sencillo que habíamos hecho previamente. Y me queda aquí el hilo más corto hacia la parte de arriba, la hebra de hilo más larga, que es la anudadora, la voy a traer pasándola por encima de los dos hilos centrales. Aquí formaría una especie como de Q. Me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de los dos hilos centrales, sacándolo por encima de la orejita y aquí vamos jalando hasta que se ajuste muy bien. Vamos entonces nuevamente a regresarnos con este mismo hilo, pero por debajo, en esta ocasión, de los hilos centrales, formando nuevamente la Q. Y aquí ya lo paso por encima de los hilos centrales y por debajo de la orejita. Voy a jalar nuevamente y aquí me quedaría formado un nudo alondra. Ese sería ya el segundo que lleva todo el diseño hasta el momento. Repito todo nuevamente. Tomo el hilo y lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales. Este mismo hilo con el que estoy formando una especie como de Q, lo traigo pasándolo por debajo de los dos hilos del centro, lo saco por encima de la orejita y voy a comenzar a jalar. Ahora, este hilo lo voy a traer, pero en esta ocasión lo voy a pasar por debajo de los hilos centrales formando la Q. Y con este mismo hilo me voy a regresar pasándolo por encima y nuevamente por debajo de la orejita que se forma. Aquí nuevamente voy a jalar hasta que me quede bien ajustado este tercer nudo alondra. Voy a continuar repitiendo este mismo tejido de la misma forma en que ya les he venido explicando hasta completar esta primera parte tejida antes de comenzar a incorporar los balines que llevan de decoración la pulsera. Recuerda que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Toda esta primera parte que va tejida la voy a dejar de 5.5 centímetros, pero esta medida es opcional. Si quieres que la pulsera te quede más larga, pues debes de hacer un tejido también más largo.
Aquí voy a incorporar el primer balín de 4 milímetros, tomo nuevamente la hebra de hilo anudadora, la traigo pasándola por encima, formando la Q, me regreso por debajo y la saco nuevamente por encima de esta orejita. Vamos a jalar, vamos a ir ajustando muy bien, organizando también el balín y ese hilo nuevamente lo paso por debajo de los hilos centrales formando la Q, me regreso por encima, por debajo de esa orejita que se forma, voy a jalar hasta ajustarlo completamente, incorporo el segundo balín y voy a repetir exactamente lo mismo hasta completar en total los 3 balines. Aquí cuando ya haya incorporado ese último balín voy a continuar tejiendo hasta completar nuevamente 5.5 centímetros tejido, que es lo mismo que realicé al inicio de la pulsera. Y cuando ya hayamos completado esa medida total que va tejida, entonces vamos a cortar el hilo que sobra, anudador, dejando más o menos 2 milímetros, quemando y haciendo presión para que quede sellada la pulsera. Vamos a realizar un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo alondra que lleva la pulsera. Vamos a ajustarlo muy bien, jalando cada una de las hebras de hilo y vamos a cortar también el hilo anudador del otro lado a quemar y a pegar para que también quede sellada esta parte. Vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y aquí cuando ya lo tengamos listo, sigue el momento de cerrarla. Para cerrar la pulsera yo voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace del tutorial explicado paso a paso de esta técnica de cierre y también te voy a compartir la de la técnica del nudo plano, ya tú eliges cuál quieres hacer. Termino aquí ya de enrollar, estoy utilizando la técnica del nudo franciscano, también conocida como técnica del nudo barril. Vamos a terminar aquí de ajustar para ya cortar esos hilos que sobran, quemar y pegar. Es un diseño precioso, puedes hacerlo también en el color de hilo de tu preferencia o armar juegos de pulseras y queda súper bonito. Como puedes ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Un tejido que es muy fácil de realizar, un diseño que es sencillo, fácil, bonito, que vas a poder hacerlo para ti, para vender o para regalar. Puedes unirlo con otros estilos de pulseras para crear juegos, kits, sets de pulseras y vas a ver cómo se ve de bonito. Espero que hayas aprendido mucho en el día de hoy. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas, más tutoriales. También te espero en mi comunidad en redes sociales donde te comparto información diferente. Te voy a compartir todos los enlaces junto con el del canal de Telegram aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.